Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Y obviamente en la agenda hemos incorporado varios temas, 3 temas fundamentalmente que hacen a la realidad noticiosa. En el primer punto estaremos realizando algunas consideraciones generales sobre el tema del censo de población y vivienda, la polémica que se ha generado alrededor de este tema, las acciones, el movimiento cruceño, el paro indefinido que se ha registrado, los bloqueos, cerco a Santa Cruz, y a propósito de las conclusiones a las que se ha llegado ayer en el encuentro que ha sido convocado por el presidente Luis Arce Catacora en Cochabamba, ocasión en la que se han presentado distintas autoridades subnacionales para dar cuenta un poco de la línea que se debe seguir. Se ha establecido que una comisión técnica en esta jornada estará definiendo precisamente la fecha del censo de población y vivienda. Hay un rango que se ha aceptado entre finales del 2023 y principios del 2024. En ese rango se estará definiendo, asumiendo una fecha ya establecida para el censo de población y vivienda. Este es el primer punto en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con una situación interna en el movimiento al socialismo. Esto a propósito de recientes sucesos, sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recuerden ustedes que en la Cámara de Diputados se ha identificado 2 corrientes. Estas 2 corrientes que dicen una responde al presidente Luis Arce y la otra al exmandatario Evo Morales, incluso con figuras de dos jefaturas de bancada. Habrá que aguardar qué es lo que ocurre en los siguientes días, incluso para la estructuración de las directivas a nivel del presidente, comisiones, comités, entre otros aspectos. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, los efectos sobre las decisiones acerca de la suspensión de exportaciones, una medida que fue revertida, fue dejada sin efecto ayer mismo. El gobierno ha anunciado que se deja sin efecto esa decisión de suspender exportaciones de algunos productos, dicen, para abastecer, garantizar el abastecimiento en el mercado interno, aunque hubo el compromiso de los sectores exportadores para que no haya este desabastecimiento en el mercado interno, y se ha revertido esta decisión y continúa el flujo precisamente de la exportación de estos productos. Nuestros invitados especiales este fin de semana, y como es usual, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, le damos la bienvenida inicialmente al ex vocero político del movimiento al socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Está en Panamericana, en los estudios de Panamericana este sábado. También se encuentra con nosotros el politólogo Marcelo Silva y finalmente el representante del CONADE, don Manuel Morales. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Jorge Silva para empezar el programa. ¿Qué criterios tiene acerca de este tema del censo de población y vivienda a propósito de los recientes sucesos noticiosos? Adelante, don Jorge Silva. Buenas tardes, José Luis, agradecerte por la invitación, saludar también a Manuel Morales y a Marcelo Silva, y en especial
a toda la audiencia que tiene para Panamericana, no solamente en el país, sino fuera de nuestras fronteras. A ver, sobre este tema del censo, que viene a ser uno de los temas más recurrentes e incidentes en diferentes espacios, escenarios de debate, de análisis, porque ha marcado la coyuntura política, social y económica en el país, el tema de la realización del censo. Y lo que queremos entender es de que, en el escenario de la buena fe, queremos entender que el censo es un proceso técnico, es un evento de carácter absolutamente técnico que no debería contaminar lo político, aunque el resultado puede incidir definitivamente en temas políticos, el resultado del censo. Sin embargo, estamos en el proceso de organizar y de llevar adelante el censo, y en este primer escenario, en este primer componente, las discusiones deberían centrarse en el tema técnico. Todos queremos, por supuesto, saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, cómo vivimos, en qué condiciones económicas se encuentran los bolivianos, etcétera. Es decir, son resultados que esperamos del censo todos los bolivianos, que le van a servir seguramente a los próximos alcaldes, gobernadores, al gobierno, para rediseñar, ajustar o finalmente diseñar las políticas, programas, proyectos que se tiene en esos tres niveles del Estado. Por lo tanto, consideramos que el censo sí es una necesidad de la población en su conjunto. Como país necesitamos llevar adelante el censo, que teníamos que haberlo realizado en noviembre de este año, ¿no? Estaba programado para realizarse en este año el censo, demostrando la prioridad de nuestro gobierno de llevar adelante este proceso técnico. Sin embargo, en julio de este año, recordaremos que el Consejo Nacional de Autonomías, en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, el mismo que está conformado por el presidente, el vicepresidente, los gobernadores y todo el sistema asociativo municipal, solicita al presidente Luis Arce la reprogramación de la realización del censo, reitero, programado para noviembre de este año, y que sea este censo realizado en 2024. Esta propuesta además es ratificada por la Comisión de Alto Nivel de Acompañamiento al Censo, que está integrada por la CEPAL, por la ONU, por el Banco Mundial, por la FONPLATA, el BID, el CELADE, por ejemplo, que es una comisión de alto nivel conformada por representantes de estos organismos internacionales, que incluso sugiere que el censo debe realizarse en octubre del 2024 como fecha tentativa, diríamos, para realizar ese censo. Es decir, han habido decisiones a nivel nacional provocada por el Consejo Nacional de Autonomías y por esta comisión de alto nivel que suspenden, reprograman la fecha de realización del censo. Nosotros entendemos que los resultados del censo son los que realmente nos interesan después de trabajar las boletas, trabajar en todos los aspectos de carácter técnico que requiere llevar adelante un censo. Son los resultados que estamos esperando todos los bolivianos, decía, para efectos sociales, económicos y políticos. Y en ese sentido consideramos de que el censo, indistintamente si se lleva el 2023 o el 2024, los efectos del mismo van a surtir efectos en la reprogramación, en la distribución de nuevos recursos económicos en octubre del 2024.
y los efectos, los resultados del censo en el ámbito político surtirán efectos para las elecciones del 2025. ¿Qué quiero decir con esto? En el escenario de que se realice el censo el 2023 en octubre, como ha planteado el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, los resultados del censo lo obtendremos en un plazo de 6 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo conoceremos los resultados. No nos va a servir retroactivamente porque el presupuesto general del Estado plurinacional se está discutiendo en estos momentos. Es en septiembre, octubre, donde se discute el presupuesto general, es decir, que la distribución de los recursos económicos para la gestión 2023 se tiene que aprobar máximo hasta diciembre de este año. Entendemos que Santa Cruz dice que ahora tienen 3.500.000 habitantes y por lo tanto deberían percibir más recursos económicos, que esa cantidad de población le significaría tener mayor representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Perfecto, puede ser que sea así, pero esos nuevos recursos se los tiene que inscribir en el presupuesto del Estado plurinacional. Ya no vamos a poder para el 2023, sino para el 2024. La nueva redistribución de escaños más diputados se lo discutirá para las elecciones del 2025. Por lo tanto, los resultados del censo en el escenario de que se realice en octubre, tal cual plantea el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, nos va a servir para el 2024, tanto para la nueva redistribución de recursos económicos como para la nueva asignación de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si realizamos en el marco de la propuesta del gobierno, en marzo o en abril del 2024 el censo, igual los resultados nos servirán para que en octubre se asigne mayores recursos económicos a Santa Cruz y en las próximas elecciones del 2025 seguramente mayor representación parlamentaria. Es decir, indistintamente si realizamos en octubre del 2023 o en abril o marzo del 2024, los resultados del censo van a surtir efectos en octubre del 2024 y para las elecciones del 2025. ¿Eso qué significa? Que cuando se plantea el día de ayer en Cochabamba esta posibilidad, este parámetro, bueno, ¿lo hacemos en octubre o lo hacemos en abril? Se le encarga al Comité Interinstitucional, si lo hacemos en octubre, muéstrennos su propuesta, su cronograma, la propuesta técnica, cómo es posible realizar el censo el 2023, en octubre del 2023. ¿No? Porque si no lo demuestran ustedes, nos basamos en la propuesta del INE y lo hacemos en abril del 2024. Pero ya se abre el paraguas y la posibilidad de aceptar la propuesta de Santa Cruz para realizar el censo en octubre del 2023, pero les pedimos que nos muestren la propuesta técnica, la ruta crítica, es decir, cómo se va a realizar en octubre del 2023. Se ha habido un Consejo Nacional y ha habido esta comisión de alto nivel de acompañamiento del censo que nos dicen que el censo deberíamos hacerlo incluso en octubre del 2024. No lo vamos a hacer en octubre del 2024, hemos propuesto realizar en abril del 2024 el censo. Entonces está abierta la posibilidad de que se pueda realizar el censo el 2023 y depende ahora del Comité Interinstitucional que nos presenten la fórmula cómo podemos realizar el censo en octubre del 2023. Ojalá que la discusión, el diálogo que se ha llevado ayer en Cochabamba sirva para que el Comité Interinstitucional pueda evaluar, analizar esta propuesta que ha sido apoyada por la mayoría, por no decir casi unánime, de los casi 400 representantes que han participado en Cochabamba. Los únicos que no están de acuerdo
son los del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Uno, ¿no?, que es su representante, el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno. El resto, 8 gobernadores, de los 9 que tiene el país, 8 gobernadores están de acuerdo. De los 340 municipios, los 340 municipios apoyan esta propuesta. Los otros representantes que han participado, lo propio. Es decir, que ahora, en este momento, solamente dependemos de la decisión que asuma el Comité Interinstitucional para fijar fecha del próximo censo. Está en sus manos de ellos. Y ojalá que en el marco, reitero, de una visión técnica, de una visión sana, de una visión democrática, constitucional y legal, ellos puedan señalarnos la fecha de realización del censo y la propuesta, es decir, cómo podemos realizar el censo el 2023, en octubre, como ellos han planteado. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva en esta primera intervención. Se está poniendo de alguna forma en contexto cuál es la figura, cuál es el escenario, sobre todo desde el punto de vista oficialista, para obviamente articular las ideas en función de ese contexto. ¿Qué dice don Marcelo Silva en este tema? ¿Hay ese rango? ¿Será posible de que pueda variar entre los extremos, por ejemplo, octubre de 2023 o abril de 2024, pueden generarse variaciones respecto a la aplicación de los resultados, independientemente de cualquier cosa, por lo menos en el tema económico, si es que se cumple la promesa del gobierno de cumplir la redistribución en octubre de 2024, tendría que aplicarse incluso para el 2025, porque los POAs, todos los presupuestos se hacen un año antes, ¿no es cierto? ¿Qué dice don Marcelo Silva? Gracias, José Luis, un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, un fraterno saludo también a Jorge, a Manuel, los cotertulios de esta jornada. A ver, para ir rapidito y redimir el tiempo y contextualizar aún más, realmente Bolivia es uno de los países surrealistas en algunas cosas, ¿no? Surrealistas, o sea, estamos discutiendo un censo, eso es, ¿no? Demasiada dosis, ¿no? Es decir, y creo que es el extremo ya de un ambiente exageradamente politizado, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos para decir que el censo es un tema técnico únicamente, y no es así. Las decisiones que van a venir sobre la fecha del censo son eminentemente políticas, ¿no? Y esas decisiones, por ejemplo, ya han hecho que lo técnico pueda ajustar de octubre del 2024 a abril del 2024. O sea, hemos tenido una movida de 6 meses que no deja de ser interesante, ¿no? Técnicamente habría que explicar por qué se han movido esos 6 meses. Pero bueno, a ver, quisiera ver que el tema básicamente es una lógica de intransigencias, de cálculo político de ambas partes, y que en algún momento nos está anticipando lo que puede ser una pelea electoral o preelectoral que creo se ha adelantado, y que el 2023 y el 2024 nos van a llevar a años muy, pero muy politizados, muy politizados. Vamos un poquitito por el lado del gobierno. ¿Cuál es esta cadena de errores? Vamos a ver también la cadena de errores del Comité Interinstitucional que llevan a, indudablemente, esta situación que, insisto, no deja de ser surrealista, discutir una fecha de censo. O sea, no tengo un registro, no sé si alguno de los cotertulios lo tenga, de un país que haya tenido un conflicto por una fecha de censo, ¿no? Es decir, esto es algo que los países lo hacen porque saben que lo tienen que hacer, etcétera, pero bueno, es surrealista. A ver, vamos a ver lo primero. El primer elemento del gobierno es indudablemente caer en una respuesta muy rápida de tono político al primer pedido de postergación del censo que se da a principios de este año, que es precisamente el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Y la gobernación cruceña le dicen al gobierno: no estamos en condiciones de hacer el censo, entonces vamos a postergar el censo, sugerimos que se postergue el censo. La respuesta
yo diría, poco pensada en el ámbito político y tal vez en el ámbito técnico, es de que no. Hace 6 meses, hoy día, los mismos actores que hoy día circulan en los medios de comunicación y nos dicen, señores, los censos necesitan 2 años para ser planificados y lo técnico tiene que prevalecer. Hace 6 meses nos decían que todo estaba listo, que el censo se iba a hacer sí o sí en noviembre de este año, y que todo estaba preparado, que había plata, que había logística, que el INE había avanzado un 90% en las tareas del censo, etcétera, etcétera, etcétera. Unos meses después, resulta que no había sido eso. Al revés, habíamos estado en la pobreza más franciscana en lo que significa la planificación de un censo. Necesitamos 2 años, sí. Cuando no has hecho nada, necesitas 2 años para planificar un censo, ¿no? Claro, ahora de repente, de estar listito el censo y realizarlo en noviembre de este año, es más, hay archivos en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde han comparecido la ex ministra de Planificación, que han dado los datos y han dicho todo está listo para hacer el censo del 2022, y resulta que ahora no se puede hacer. Eso indudablemente te pone en descrédito, ¿no?, el hecho de poder argumentar ahora que se necesitan 2 años. ¿Cuál es la razón? Y ahí está los chacras que son, ¿no?, los del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, etcétera. Claro, quien debería dar esa explicación técnica es el gobierno, ¿no? ¿Por qué de tener todo listo, ¿no?, declaraciones textuales, ya está el 80-90%, ya estamos para el censo, ahora de repente se necesitan 2 años? Técnicamente se explique por qué. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos han mentido, no se ha mentido, no han calculado esto, la ministra estaba en otro wing. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque la ministra luego creo que fue destituida, creo que no presentó ni siquiera su renuncia, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces este es el primer error, ¿no? Este es el primer error. El segundo error, ¿no?, es establecer muy rápidamente, en complicidad con otras regiones y con otras gobernaciones y alcaldías, que es cierto, pertenecen a otros partidos políticos. Ahí creo que el presidente Arce jugó muy bien el hecho de generar espacios de consenso, un buen lobby rápido, en el hecho de decir, señores, postergaremos un ratito el tema del censo, cuidado los resultados. Estaba precisamente hoy día asimilando y leyendo, todavía no con profundidad, el informe de Jubileo, que nos dice que el 83% de las alcaldías perderían recursos tras el censo. ¿A quién le va a convenir ese censo? No solo que vas a perder escaños parlamentarios, vas a perder recursos, ¿no? Recursos. Y, por supuesto, van a haber solamente ciertos enclaves, ¿no?, que tienen la aspiración de ganar mayores recursos, y solamente una región en el país, esto se los digo porque soy profesor de sistemas electorales, solamente un departamento podría ganar escaños políticos: Santa Cruz. No hay más, no va a haber más. La Paz podría perder 1, evidentemente Potosí podría perder hasta 2 escaños políticos. Es decir, esto es realmente... ¿no? Entonces, claro, ahí ha habido como que un ratito. Si ahorita transparentamos los resultados del censo, primero, que para el 2025 vamos a perder recursos, incluso si se hubiese hecho el 2023 o el 2022, ya para el 2023 o el 2024 se iban a perder recursos, y para el 2025 indiscutiblemente se iban a perder recursos, escaños de representación política. Pero todavía esto nos hubiese metido en otro conflicto mayor, y ese conflicto mayor ya... Camacho tiene muy poca continencia verbal, es un incontinente verbal, y hace 2 días ya nos ha dicho que se va a enfrascar en otra guerra, antes de que termine esta, ¿no? Ya nos ha dicho, me voy a meter en otra guerra, ya está, ya anticipado, ha dicho, mi segunda tarea es
padrón electoral, ¿no? Claro, y el censo es una base fundamental para observar y criticar lo que significa el padrón electoral. Ahí vas a descubrir si en algunos municipios, ¿verdad?, hay más votantes que habitantes, ¿no? Y eso ya no se puede explicar, ¿no? Y eso obligaría, ¿no?, indudablemente al órgano electoral, a todo el andamiaje institucional, a un proceso de reempadronamiento, porque después de eso, si hubiesen esas asincronías, que no estoy diciendo que existan, eso solamente un censo lo podría decir, entonces no te queda otro camino que reempadronar, ¿no? Y un reempadronamiento electoral es una cuestión muy compleja. Pero ya dentro del conflicto vas y inicias un lobby, una negociación, se traslada mucha gente del gobierno a Santa Cruz, y en vez de activar las puertas del lobby, ¿no?, que son muy interesantes, y que además estaban muy abiertas por la dirigencia del empresariado cruceño. Enseguida voy a explicar cuál es la diferencia de la dirigencia económico, del liderazgo económico con el liderazgo político en Santa Cruz. Le abren la puerta al presidente Arce, se reúnen con él, vienen a La Paz, vienen a El Alto, vienen a hacer un montón de cosas. Es una dirigencia económica, un liderazgo económico que tiene otra visión de país, no de resistencia. Ahora saben que ellos son los que mandan, son los que tienen hegemonía en el ámbito económico, y no solo eso, sino que Bolivia está antojada de Santa Cruz, ¿no? Antes había claves de resistencia, hoy día no. Hoy día El Alto quiere ser Santa Cruz, hoy La Paz quiere ser Santa Cruz, Oruro quiere ser Santa Cruz, Potosí quiere ser Santa Cruz, ¿no? Y estos datos, ¿no?, que se manejan, es decir, ¿cuál es la segunda ciudad más habitada de Oruro? Santa Cruz, pues, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda ciudad más habitada de Potosí? Santa Cruz, ¿no? ¿Cuál es la tercera ciudad más habitada de La Paz? Santa Cruz, ¿no? Entonces, en vez de utilizar esos canales, han ido a changuearlos, y yo creo que ese ha sido un problema muy serio. Creo que eso sí ha embravecido el ambiente, ¿no? Como de, saben, ustedes no saben nada, nosotros somos los técnicos, nosotros sí podemos debatir, ustedes son unos burros, más o menos, eso es lo que han ido a decirles, ¿no? Más allá de que exista o no existe una solidez, etcétera, etcétera, no se comienza a hacer una negociación jamás, ¿no? Diciendo, o sea, haciendo una especie de lógica de decir, yo sé más que tú y yo puedo defender y yo puedo manejar esto y tú. Eso los ha molestado, ¿no? Definitivamente. Y más aún con una universidad, o sea, ahí se elige al presidente de este comité interinstitucional, que es un rector de universidad. ¿Cómo vas a ir a changuear a un rector de universidad? No saben, no tienen, no pueden escribir 2 hojitas, no pueden hacer. Ese ha sido el manipuleo, y claro, ha embravecido el tema, ¿no? Y finalmente en la mesa de diálogo, ¿no?, el manejo mismo del diálogo ha sido muy difícil. Yo diría, ahí, por ejemplo, Jorge tiene una vastísima experiencia política dentro del movimiento del socialismo. Hay gente muy, pero muy hábil, muy inteligente en el tema de manejos de esto. Y claro, podemos decir que esa mesa fue, pues, les ha quedado grande, ¿no? Les ha quedado grande. Hubiesen decir otros negociadores, hubiesen decir otra cosa, ¿no? Otra cosa, otro devenir, ¿no? Otro devenir. No voy a hacer alusión a la gente que estaba antes, pero por solo decir, un Carlos Romero hubiese sido una cosa absolutamente distinta ahí en el ámbito de la negociación, ¿no? Pero esto se enfrenta, esta cadena de errores, este rosario de errores, se enfrenta también con otra cadena de rosario de errores del comité interinstitucional, que, separando al rector, indudablemente representa el establishment de Santa Cruz. Y este establishment de Santa Cruz tiene un problema serio. Es asincrónico, es decir, no está en este momento a la misma altura del liderazgo económico que tiene Santa Cruz. Cuando uno habla de Hurtado, de Justiniano, y se topa con un Camacho, entonces dice, esto no es, esto es asincrónico, ¿no? Este liderazgo político cruceño sigue pensando, pues, en lógica feudal. Santa Cruz es un castillito donde tiene su propio territorio, se hace lo que nosotros mandamos, cuando más bien la idea, más allá del castillito, es abrirse. Y probablemente luego construir un proyecto político nacional. El segundo y último, con esto termino, José Luis, porque sé que el tiempo es, y no voy a abundar en lo próximo, voy a
me voy a limitar en lo próximo, así que por eso estoy diciendo todo lo que voy a decir. El siguiente tema es de que indudablemente este liderazgo político cruceño estaba en agonía, y creo que este censo le ha dado un poco de aire, ¿no? Le ha dado un poco de aire. Y ha metido a Santa Cruz algo que yo creo que va a ser muy complejo en los próximos días si es que se mantiene el conflicto: la sostenibilidad. Yo creo que Santa Cruz va a empezar a desesperarse, porque además, por lo que ya se ha visto, se está empezando a perforar y a carcomer la disciplina que se tiene en función del acatamiento de este paro, por obvias razones del perjuicio político. Me quedo acá. Gracias, José Luis. Perfecto, muchas gracias, don Marcelo Silva. Le damos la palabra ahora a don Manuel Morales para dar cuenta de este tema, haciendo referencia a lo que ya se ha mencionado hasta el momento. Adelante, don Manuel Morales. Sí, muchas gracias, José Luis. Es evidente pues que un censo no necesita 2 años de planificación, ni 3 ni 4, necesita 10 años de planificación. Eso lo sabemos por la práctica de los países vecinos y lo que se ha estado haciendo en Bolivia desde el 76, el 92, el 2012. Son 10 años. Entonces resulta ahora que el gobierno empieza a descubrir que se necesita 2 años, 4 años, y eso realmente es una falacia, ¿no? El censo nos interesa porque compromete la conformación del Estado actualmente, ¿no? O sea, los datos que nos va a dar el censo no solamente son datos estadísticos, cuántos somos, cómo crecemos, sino que nos va a develar la estructura actual del Estado. Algunas personas dirán, pero es que mide población. No solo mide población, mide la estructuración del Estado. Y en ese contexto, para nosotros, el planteamiento de un censo que sea lo antes posible, nace de haber visto que el 1976, el censo se elaboró, se lo preparó con 6 meses de anticipación. En 1992 con 8 meses de anticipación. Ya el 2012 se tardó 1 año de anticipación. Y finalmente tenemos ahí que los resultados se fueron estirando, porque el 76 a los 8 meses ya la población sabía lo que pasaba. Entonces hay como una maña, ¿no?, en el Estado de querer hacer censo lo más lejos posible, todo eso. Y la pregunta ha sido de la población es esa: ¿qué cosa esconde el movimiento al socialismo? ¿Por qué el MAS, Arce y todo su equipo de funcionarios públicos le tiene tanto miedo al censo? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿A qué? O sea, ¿qué cosas la gente quiere descubrir, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y es por eso que se ha generado la necesidad de que exista una fecha clara por el tema del censo, que exista una participación y resultados del censo, que se sepa cuándo se los va a dar y cuál va a ser la utilidad que se les va a dar. Ahora, ya entrando al tema del conflicto, ¿no? Ustedes saben que hay un cabildo en Santa Cruz que ha tomado una decisión. Hay una serie de otros sectores que nos hemos estado moviendo, que hemos estado planteando la necesidad de un censo el 2023. Y hemos visto la peor gestión, no solamente del censo en el INE, con sus renuncias, sus decretos programando una fecha, reprogramando, el tema de conseguir el financiamiento, el hecho de que los funcionarios públicos tan alegremente hablen de instituciones internacionales, como si estas instituciones internacionales le estuvieran dando un cheque en blanco al gobierno, una certificación, un respaldo. Y a mí me gustaría saber en este momento si estas instituciones internacionales están a gusto, satisfechas con la forma y el conflicto que está generando el censo, ¿no? O sea, sería interesante saber si les apoyan al gobierno en los resultados de esta crisis que estamos viendo. Pero cuando se hizo la reunión en Santa Cruz, yo por primera vez me senté y lo vi a Richter, la vi a la señora Marianela Prada, a escucharlos, ¿no? Porque primera vez que los vemos en la gestión, digamos, de una negociación,
Y realmente qué pobreza, qué decepción, ¿no? Para la misma gente del MAS, verlos atosigados, siendo al mismo tiempo mediadores y parte en una negociación, y al final insultando a la contraparte, y la contraparte también respondiéndoles. Es decir, una iniquidad, una falta de inexperiencia, qué chambonada, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer una negociación, lo primero que quieres es que se levante el conflicto, pero si tienes un interlocutor, buscas pues seducirlo, buscas involucrarlo en la negociación, hasta si quieres buscas presionarlo, pero no pues lo vas a insultar para luego obtener el resultado que te diga, ya, voy a levantar el bloqueo, ¿no? O sea, es realmente una vergüenza. Claro, y del otro lado también ha habido las respuestas, y bueno, pues ahí está el resultado. Y luego hemos visto la negociación del día de ayer, viernes, que ha sido un completo fracaso. Es un completo fracaso, aunque ahora se reúne una comisión técnica e intente fijar una fecha, si no se anuncia que el censo va a ser en el último trimestre de 2023, el conflicto continúa. ¿Qué viene la próxima semana? Viene Todos Santos. La gente a nivel nacional va a tener un feriado, una fecha de recogimiento cultural, ya sabemos cómo son los 1 de noviembre, y luego va a continuar el conflicto. Entonces el gobierno, ¿qué ha ganado? Ha perdido 2 oportunidades de oro, sigue perdiendo las oportunidades de oro, pero en medio de este conflicto estamos ya perfilando que el conflicto no es que va a ser un futuro conflictivo el 2023, el 2024 y el 2025, con oportunidad a la elección de magistrados, la realización del censo y un proceso electoral. No es que va a venir un futuro complicado, sino que ya estamos viviendo ese futuro ahora. Es decir, si el gobierno no soluciona este conflicto, olvídense de que vaya a haber paz en este país los siguientes años, olvídense que se vaya a realizar esos otros eventos de los que estoy haciendo mención, y más bien que el gobierno empiece a pensar qué respuesta le va a dar a los trabajadores con el tema de la gestora, que ese es un potencial conflicto, debido a que los trabajadores, no estoy hablando de la oligarquía cruceña, no sé, ¿no?, de los croatas, etcétera, no está hablando de los trabajadores, desconfían de la gestora, ¿no? Y temen de que sus recursos vayan a ser mal manejados, debido a que la gestora es una empresa estratégica y el gobierno saca plata de todo lado. Las empresas estratégicas del Estado tienen que depositar sus utilidades, el gobierno las está utilizando. Entonces eso ya empieza a dar señales, ¿no?, de que el modelo económico está haciendo aguas y de que no hay confiabilidad. Pero en estos problemas que hemos tenido, ustedes saben que en La Paz hemos convocado a la Asamblea de la Paceñidad con banderas blancas, una movilización muy grande concentrada en la autopista bajando la Montes, y nos hemos encontrado con un bloqueo de funcionarios públicos. Y creo que el MAS ha logrado transformar, ha generado una metamorfosis, ¿no?, en el funcionario público, de volverlo un servidor público a volverlo en un esbirro. ¿Qué significa la palabra esbirro? Para la audiencia que nos escucha, una persona que agarra un palo y va a reventarle la cabeza al contrincante, eso es esbirro. Es decir, los masistas en este momento, los funcionarios públicos, dejan su escritorio, dejan su computadora para salir a agredir al ciudadano. Es decir, eso ya es una degradación del masismo, es una degradación del actual gobierno, que bajo el eslogan de que hay un nuevo golpe de Estado en marcha, hay que salir a defenderlo al Lucho, no hay que dejarlo solo, y salen a generar una serie de violencias y enfrentamientos que piensan que nos van a amedrentar y logran el resultado a la inversa de una rearticulación de la movilización ciudadana. Y ahora también estamos empezando a comprender de mejor manera cuál es el rol de los funcionarios públicos denominados alcaldes y denominados gobernadores. Porque si bien es cierto que la mayoría son del MAS, resulta también que la mayoría de los municipios, y es lo que vamos a entrar también a discutir, por lo menos 220 municipios son absolutamente inviables.
¿Qué significa eso? Son 220 alcaldes que les vale un pepino hacer gestión, que no tienen recursos económicos para hacer inversión, lo único que tienen es una planilla para pagar a sus subalternos. Se han convertido las alcaldías del MAS en simplemente agencias de empleo, y se han convertido únicamente en instancias donde cruzan los brazos y están esperando que el gobierno central haga las obras, que ellos en su completa incompetencia no tienen la capacidad de hacerlo. Y ahí viene el Fondo Social, ahí vienen los recursos del nivel central, todos los ministerios tienen proyectos, programas en todas las áreas, en todos los municipios. Entonces son alcaldes que se cruzan de brazos, y que en época electoral se convierten de alcaldías en casas de campaña del MAS, ¿no? Para generar un triunfo electoral. Entonces, el MAS está generando, con estas actitudes de los alcaldes, está generando, yo creo que la mayor crisis estatal de la institucionalidad subnacional. Es decir, el MAS está hundiendo a los municipios en la peor crisis de la cual no van a poder salir, y está echando por la borda todo lo que ha sido el diseño de la participación popular, si es que alguna vez la participación popular fue diseñada para generar y recibir recursos y generar desarrollo local. Menciónenme qué alcalde en este momento, en el departamento de La Paz o en otro que sea de una alcaldía pequeña, es nombrable por los grandes hechos, las grandes labores que está realizando. Ninguno. Es decir, son absolutos desconocidos, y a ellos se los lleva a la cumbre plurinacional para que sean ellos los que definan el tema del censo. Por más que tenga esa investidura, en estos momentos son personas que en términos de gestión de obras están absolutamente inviabilizados. Entonces viene el conflicto. Vamos a ver que este conflicto se va a seguir desarrollando, y el gobierno comete varias torpezas. Una de ellas es meterle un cerco alimentario a la ciudad de Santa Cruz. Realmente prohibir el ingreso de alimentos es lo que Evo Morales dijo en el 2019, yendo al 2020, de que se bloquee y no se permita el ingreso de alimentos a la ciudad de La Paz. Y eso es un delito de lesa humanidad. Está en la Convención de Palermo. Para las personas que conocen lo que hace la Corte Penal Internacional, es que no se puede, ni en situaciones de guerra, prohibir a las poblaciones el suministro de alimentos y de agua potable. Y eso están haciendo con Santa Cruz. Es decir, el nivel de agresión que ha decidido este gobierno imponerle a Santa Cruz, el precio que le quiere imponer por mantener el paro, es sumamente alto, y eso también implica el tema de esa prohibición a las exportaciones, que luego las vamos a estar analizando con mayor decisión, pero además una serie de otras medidas torpes que el gobierno tiene que explicarnos cuál es el verdadero alcance, por ejemplo, de la toma que están haciendo esos grupos de motoqueros, es decir, personas que hacen el servicio de transporte público en motocicleta en el norte de Santa Cruz, y si verdaderamente el gobierno, a través de esos motoqueros, tiene la firme decisión, y creo que el programa es el espacio oportuno, para tomar la PIL, para tomar las empresas aceiteras, si verdaderamente lo va a hacer, o es parte de esta gimnasia de terrorismo de Estado que está implementando contra Santa Cruz. Y si quieren tomar a través de los motoqueros y otros grupos de choque estas empresas, que lo digan. Queremos que el MAS diga al país si van a acercar a Santa Cruz hasta asfixiar esa ciudad, y tienen que tener la valentía de decir si van a ir a una nacionalización o una expropiación de todas esas empresas. Que lo digan ahora, porque el país necesita saber si realmente ese es el MAS, esa es la política, o solamente es una agresión que están haciendo, utilizando a gente que, podríamos decir, tienen amplias necesidades, pero utilizar a motoqueros, utilizar a movimiento campesino, utilizar a funcionarios públicos para estas tareas que son paraestatales, parapoliciales e incluso paramilitares, si es que hubiera un nivel de control, de asesoramiento y de logística desde organismos que tienen el monopolio estatal de la violencia, es entrar en el tema del paramilitarismo. Entonces, el tema del censo ha surgido ya un descontrol de este Estado. No es que viene un conflicto futuro, estamos viviendo el conflicto y el gobierno tiene la obligación de resolverlo.
Y cierro con esto porque en la segunda ronda seguramente voy a ampliar. Decirle que gracias a los errores del MAS, gracias a esta provocación que está haciendo, estamos logrando rearticular nuevamente al movimiento ciudadano y democrático. Las movilizaciones que se están dando en los diferentes departamentos están yendo a articular una verdadera propuesta, y por eso mismo le pedimos al gobierno de Luis Arce que medite lo que está haciendo y que pues tome las medidas necesarias para pacificar el país, bajar la tensión, que nos permita hacer un censo, que le permita al país tener un censo de calidad, técnico, lo que ustedes quieran, pero que no se entrinchele en sus posiciones, porque caso contrario, y ahí viene de nuevo el tema repetitivo, lo que ha sucedido el 2003 o el 2019 se puede volver a dar, pero no es porque exista un movimiento sedicioso en el país, es por la incapacidad del Estado y la crisis estatal en la que estamos, que puede generar mayores conflictos. Entonces le pedimos al gobierno de Luis Arce que un poquito piense en sí mismo, que supere sus traumas y los síndromes que tiene de que en Bolivia ha habido un golpe de Estado y dé verdaderamente soluciones al problema. Muy bien, le agradecemos también a don Manuel Morales. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto del programa, pero de manera breve. Deliberadamente hemos permitido que cada uno tenga un tiempo amplio, bastante amplio, de exposición para dar cuenta de sus ideas, de algunos criterios, pero ahora corresponden también algunas puntualizaciones acerca de lo que se ha mencionado, pero acortando el tiempo drásticamente. Vamos, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Al escuchar a Manuel, siento que le destila por los poros los sentimientos del golpe, esos sentimientos que tiene de soberbia, de prepotencia, hasta de desprecio, ¿no? Y no es el único. Ya a Arias, otro golpista, le escuchamos decir que se han movilizado en La Paz los orcos. Ahora Manuel dice que eran esbizos, ¿no? Que es algo parecido a los sicarios, olvidándose que los que trajeron sicarios a La Paz el 2019 fueron pues los que han acarreado aquellos que han organizado y han propiciado el golpe de Estado del 2019, y nos los vuelve a decir en un tono con un tufo de amenaza ya Manuel, de que caso contrario se puede dar un nuevo golpe, al igual que el 2019. Estamos frente a una declaración en Panamericana de uno de los personajes que ha tenido el golpe de Estado del 2019 con el CONADE, ¿no? Es preocupante, es lamentable escuchar estas declaraciones, y ahí de alguna manera están develando cuál es la intención, qué es lo que está detrás de este tema del censo, ¿no? Marcelo lo decía con nitidez y con bastante certeza. O sea, él utilizaba una palabra, surrealista, ¿no? Este debate sobre la fecha del censo. Surrealista quiere decir algo así como absurdo, ¿no? Que estemos discutiendo la fecha del censo. Alguien dijo, es un falso debate, otros dijeron, es un debate innecesario. Discutir, debatir, llevar a un paro cívico por una fecha del censo. Pero por las palabras de Manuel, que es parte de ese bloque opositor que tenemos en el país, podemos entender que el censo simplemente es un pretexto, ¿no? Un pretexto que le están utilizando al igual que el 2019, cuando utilizaban el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema de la reelección y una serie de banderas que enarbolaron para justificar el golpe de Estado, cuando lo único que pretendían eran asaltar al Estado para robar, que es lo que han hecho, ¿no? Y allí uno de sus principales líderes hoy está purgando en Estados Unidos por todos los hechos ilegales, irregulares, violentos, abusivos que cometieron durante el golpe de Estado 2019-2020. Devela Manuel, con esta su intervención, esa verdadera intención que tiene este grupo político. Pueden llamarse analistas, pueden llamarse cívicos, pueden autodenominarse defensores de los derechos humanos, de la democracia, pueden autodenominarse activistas, ¿no? Pero en el fondo son golpistas. Y lo que acabamos de escuchar es
la voz de uno de los que ha estado en todo ese movimiento del golpe de Estado del 2019 y que hoy nos advierte, ¿no? Presidente Arce, si usted no soluciona, ¿no?, si no le da paz, certidumbre al país, caso contrario, no se olvide el 2019, golpe de Estado. Y eso es penoso, José Luis, ¿no?, porque lo que deberían hacer estas personas que enarbolan discursos de democracia, de respeto de derechos humanos, etcétera, lo que deberían es buscar espacios para construir confianzas entre bolivianos, para poder construir paz, para poder construir solidaridad, para poder buscar soluciones a estos problemas que yo comparto el criterio de Marcelo, son surrealistas, son absurdos. Deberíamos estar debatiendo otros temas de trascendencia para el país y no una fecha del censo, pero entendiendo de que este no es un tema técnico simplemente, sino es un tema político. Lo que está buscando la oposición política con el pretexto del censo es violencia, que es lo que estamos viendo ahora en Santa Cruz. Es generar crisis, que es lo que están apuntando. Ellos viven para generar violencia. Lo han demostrado desde que ha asumido al gobierno Evo Morales. Violencia el 2008, violencia el 2009, violencia el 2014. Pasan el tiempo, las 24 horas, decimos, no duerme la oposición, la derecha, articulando la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? Viene la violencia, apuestan a la crisis, después pedirán la renuncia, pedirán nuevas elecciones y querrán volver al poder, y caso contrario, lo acaba de decir Manuel, golpe de Estado. Esa es la verdadera realidad y es muy preocupante, José Luis, de que las verdaderas intenciones de este grupo de dirigentes políticos que se hacen pasar a veces por autoridades, por analistas, por activistas, en el fondo son golpistas y lo único que están buscando es desestabilizar al gobierno y ratifican la preocupación que tenemos de que en el país se está gestando un golpe de Estado, con el pretexto ahora del censo. Y ya Camacho lo adelantó, la próxima será el padrón electoral, ¿no? Es una seguidilla de arremetidas que sufre lamentablemente el país por parte de un grupo de políticos, dirigentes, que no aportan en nada al desarrollo, al crecimiento del país, sino simplemente se encaraman en ciertos escenarios, en ciertos movimientos, para asumir el poder y después meterle las manos a las arcas del Estado. Es muy lamentable lo que acabamos de escuchar. Sin embargo, bueno, apostamos y seguiremos apostando, José Luis, al diálogo, a que puedan reflexionar las autoridades del Comité Interinstitucional y podamos volver a sentarnos para fijar la fecha. Te decía en mi primera intervención, ya se ha propuesto octubre del 2023, abriendo un paraguas hasta abril del 2024. Si hay la posibilidad de hacerlo el 2023 en octubre, adelante, muéstrenos la fórmula. Y si no, vayamos recorriendo los meses, pero no puede ser más allá de abril del 2024 como se ha comprometido. Nos reclaman de que ya el 2022 teníamos que hacer el censo. Habrá que recordar que no somos el único país, José Luis, y población en su conjunto, que estamos reprogramando el censo. Argentina, Chile, por ejemplo, han reprogramado 2 veces la fecha del censo. En Argentina se ha realizado después de 15 años el censo, en Chile después de 12 años. Es decir, esos hechos que se han dado en otros países es pues debido a varios factores, entre ellos la pandemia. No hemos tenido los últimos 10 años de normalidad. Nos ha perjudicado no solamente a Bolivia, sino a la comunidad internacional el tema de la pandemia, en Bolivia agregado con el tema del golpe de Estado, que ha roto todas las estructuras de planificación que se tenía. Pero bueno, se asume esa responsabilidad que se tenía en su momento, pero que después fue respaldada por este Consejo
nacional autonómico que está establecida en la Constitución, quienes son los que solicitan la reprogramación de la fecha del censo. ¿Por qué? Porque no tenían la cartografía actualizada, que es una de las herramientas necesarias para llevar adelante un censo y cuyos resultados realmente sirvan a los municipios. Muchos municipios como La Paz, como Santa Cruz, etcétera, tienen problemas con la cartografía, tienen problemas con los límites. Por lo tanto, fueron ellos, las autoridades de este sistema asociativo municipal, quienes plantearon la necesidad de actualizar la cartografía y, por lo tanto, reprogramar la fecha del censo. No fue un acto mañoso, como alguien lo dice del Estado. El Estado es mañoso y a veces maneja las cosas a su interés. Y yo comparto lo que dice Marcelo. Sí, pues debe haber muchos municipios que están preocupados porque van a perder recursos económicos y otros departamentos perderán incluso representación parlamentaria. Estamos discutiendo los intereses de Santa Cruz, pero también entiendo estamos discutiendo los intereses del país en su conjunto. Y vayamos, José Luis y población que nos está escuchando, vayamos a construir, ¿no? Vayamos a construir escenarios que nos permitan llevar adelante un censo que realmente le sirva al país y no solamente le sirva como pretexto a un grupo de políticos que están apostando al golpe de Estado con este tema. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice don Marcelo Silva para ir cerrando este primer punto del programa? Sí, para ser concretos y encontrar un poco las posibilidades de solución, ¿no? No es prudente políticamente, por supuesto, tener un encono con una región que es no solo el centro de reflexión económica o de actividad económica, sino que, mire, José Luis, ya se está empezando a notar, ¿no?, el giro gravitacional que está empezando a tener Santa Cruz. Hasta hace 10 años, el refrán, lo que se decía, incluso los políticos cruceños decían, Dios atiende en todas partes, pero para temas políticos atiende en La Paz. Eso se decía. En los últimos años, si ustedes se han dado cuenta, ya hay un giro gravitacional también en el ámbito de lo político, ¿no? Fíjese, este tema que ha sido puesto en mesa es un tema de agenda nacional que ha sido puesto por Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, por la inercia misma que va a tener en el crecimiento demográfico, no nos olvidemos que las proyecciones estiman que dentro de 10, 12 años Santa Cruz tendrá la mitad de la población de este país, se va a convertir en una metrópoli, lo hemos dicho varias veces aquí, José Luis, al estilo de Lima en el Perú, de Santiago en Chile, de Buenos Aires en Argentina, ¿no? Indudablemente va a tener mucho que ver en el tema político. Será problema de los cruceños, y creo que esa es la gran discusión hoy día, que, insisto, tiene un liderazgo asincrónico, ¿no?, con ese desarrollo económico. Mientras tienes un empresariado muy interesante, una renovación generacional del empresariado muy interesante, tienes una lógica política muy anclada todavía en ciertos elementos feudales, ¿no? Es decir, yo hago aquí, es mi reino, es mi espacio. Y el segundo elemento es de que creo que también es un punto de transición e inflexión para Santa Cruz, porque ya no tiene el desafío o la misión de ser absolutamente conservador. ¿Qué apostó Santa Cruz en este último tiempo? A renunciar a una visión nacional por consolidar simplemente sus espacios regionales. Es decir, señores, las joyas de la abuela no están en el país, están en Santa Cruz, y lo que nosotros tenemos que guardar es gobernación, alcaldía, y protegernos del resto, porque creo que hoy Santa Cruz tiene el gran desafío de presentarle al país un proyecto político alternativo, y creo que si pueden hacer un proyecto político alternativo, democrático, electoral, podría ser de Santa Cruz. Yo no le veo otra posibilidad, ¿no? Es decir, o las oposiciones repetirán el 2025 la estrategia de la aglomeración, ¿no? Se van a aglutinar alrededor del que aparezca, podrá ser quien sea, ¿verdad? Y van a tratar de salvar una representación parlamentaria ahí, ¿verdad? Pero luego se van a afincar en los espacios regionales, renunciando el ámbito de una lucha nacional.
estos elementos son los centrales. Ahora, ¿cómo desinflas esto? Indudablemente, yo creo que es noviembre del 2023. El país, para sorpresa de todos nuestros radio oyentes, ya ha hecho censos, les cuento, ¿no? Es decir, hay gente que sabe hacer censos, ¿no? Y los ha hecho bien, además, o sea, para colmo de las cosas, ¿no? Los ha hecho, o sea, no es que estamos descubriendo algo novedoso, pareciera, ¿no? Que estamos en esa lógica. ¿Censo? ¿Qué será eso? ¿Cómo será? No, ya se han hecho censos. Pueden llamar a esa gente, tal vez, hay expresidentes que han llevado con muchísimo éxito los censos. Jaime Paz hizo un censo, ¿verdad, Manuel? Jorge, no sé. Sí, Jaime Paz hizo un censo. Tuto Quiroga hizo un censo. Evo Morales hizo un censo. Llámenos a los tres. Los tres yo creo que nos pueden asesorar muy bien en lo que significa cómo se hace un censo, ¿verdad? Y con menos recursos, ¿no? Con más facilidad. Además, sin problemas políticos. No hubieron problemas. Creo que los tres nos pueden decir cómo se hace un censo, ¿no? Han tenido directores, presidentes del INE, no sé qué han hecho el censo. Yo creo que el censo se puede hacer en noviembre del 23. El gobierno ha dado una muy buena señal. La señal es la aplicación de los resultados, y ni siquiera van a ser los resultados finales. Va a ser la proyección de los resultados. ¿Por qué razón? Porque en 3 meses, 4 meses, y eso ha sido parte de la discusión entre comillas técnica, ya vas a saber el resultado bruto. ¿Cuál es el resultado bruto del censo? ¿Cuántos somos? Eso es. ¿En qué se tarda en tabular los datos? En las inferencias, calidad de vivienda, acceso a esto, el otro, ¿verdad? Y eso te puede demorar 6, 7, 8 meses, 1 año en algunos casos, para la presentación de los resultados finales, que son unos tomos fabulosos. Pero el bruto generalmente se conoce a los 3, 4 meses. ¿Cuántos somos? Listo, ¿no? En base a eso, pues ya hay una proyección de 2 cosas. 1, la distribución de recursos, que se haría aplicar al 25, y yo creo inevitablemente la redistribución de nuevos escaños de representación política, que también se podrían aplicar al 25. Si se han dado cuenta, si ambos ceden, este conflicto no debería existir. Muy bien. Para finalizar este primer punto, don Manuel Morales, adelante. Sí, rápidamente, ¿no? Lo que Jorge menciona es ya un discurso, era novedoso, ¿no? Cuando Luis Arce subió al gobierno. Ahora ya es repetitivo, ¿no? Nos acusan de golpistas, de derecha, no sé, otra cosa más. Lo cual no, obviamente no es cierto, ¿no? Pero bueno, no me voy a esforzar mucho en desmentir eso. Al único gobierno de derecha que he conocido ha sido los gobiernos neoliberales y al gobierno del MAS. Y ejemplos hay por montón, que luego los vamos a desarrollar. Volviendo al tema del censo, ¿no? Claro, se dice que algunos municipios van a perder plata con el tema del censo. Se dice que algunos departamentos van a perder algún diputado. Puede ser cierto, puede ser no cierto, vamos a ver con los resultados. Pero hay algo que sí yo les puedo afirmar con absoluta categoría. Es que con el censo el MAS va a perder el padrón electoral sucio y tramposo, con el que han venido actuando desde el 2009. En consecuencia es mucho lo que tienen que cuidar y por eso se están aferrando al tema del censo y lo están convirtiendo realmente en una batalla, ¿no? Debido a muerte, cuando en realidad lo que dice Marcelo es cierto, pues el censo es bastante sencillo. Acá tengo algunas proyecciones, ¿no? De el INE en base a los datos del último censo y por supuesto tenemos cosas interesantes. Sucre crece, tenemos el Alto, la ciudad de La Paz que han crecido, van a seguir creciendo. No es cierto que La Paz ha decrecido. Tenemos algunas poblaciones como Aucapata, Comanche, Charaña que crecen en La Paz. En el caso de Cochabamba crece Quillacollo, crece Villa Tunari, crece Puerto Villarroel, crece Sipe, Punata, crece Chinaota. No, a ver, vayamos a otro departamento. Oruro ha crecido la ciudad. Huachacalla es una de las poblaciones que por el tema del contrabando ha crecido grande. En Potosí crece Potosí.
crece Yayagua, crece Uyuni, crece Porco, en Tarija, crece Yacuiba, crece Villamontes. En el caso de Santa Cruz es alucinante, crece Montero, Guarnes, La Guardia. Santa Cruz donde más crece todo, ¿no? Crece Cotoca, El Torno, San Ignacio de Velasco, crece Camire, Portachuelo, crece Ascensión de Guarayos, crece Mineros, Concepción, crece San Carlos, pasaremos al Beni para ahorrar tiempito, crece Trinidad, crece Riberalta, crece Guayaramerín. En el caso de Pando crece Cobija, Puerto Rico, San Lorenzo, crece Filadelfia, crece Santos Mercado, crece Ingavi, que es una población también de Pando. Esas son las ciudades que están creciendo, con proyecciones del censo. Y resulta que en el resto, todo lo que no he mencionado ha decrecido. Pero nos encontramos con un acto maravilloso al revisar el padrón electoral, donde todas las poblaciones que no han crecido en el padrón electoral. Claro, hay una lógica, ¿no ve? Bolivia crece, somos más. La lógica instaurada en el padrón, que es sucio, que es tramposo, es que en todo lado también ha crecido la población. Pero de acuerdo a los datos del censo les puedo leer el resto de los municipios donde no ha habido crecimiento, pero el padrón electoral ha crecido en esos municipios que en este momento han ido expulsando población. Por lo tanto, lo que va a suceder en Bolivia con los datos del censo no es que, por ejemplo, La Paz va a perder diputados. Lo que va a suceder es que las circunscripciones de La Paz y el Alto, por lo menos en el Alto va a haber una o dos más urbana. No, en la ciudad de La Paz va a haber una circunscripción más, porque de 700.000 vamos a estar llegando a los 900.000 o probablemente lleguemos al 1.000.000. Y lo que va a suceder en las circunscripciones de La Paz es que de tener la 15, la 16, la 14, la 17, la 18 y las 19, seguramente la representación, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que circunscribirla a 2 o probablemente 3 circunscripciones rurales. Con lo cual, lo que van a perder sí es el MAS con esa votación electoral rural inflada. Ese es el motivo de fondo, el padrón electoral sucio y esta pérdida de circunscripciones que va a tener el MAS de las áreas rurales, uninominales, la que le aterra al MAS y por eso se está pues aferrando con uñas y dientes a no realizar el censo. Este es el motivo de fondo. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana y vamos a solicitarle que si bien pueden tener un tiempo amplio de participación, bueno, también tratar de hacerlo de manera más ágil. Este segundo punto se vincula precisamente con la situación interna en el movimiento al socialismo. Hay lecturas que se estuvieron realizando y, por ejemplo, lo ocurrido a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente en la Cámara de Diputados, ha llamado la atención porque se ha identificado dos corrientes. Por un lado, quienes están detrás de la figura del presidente Luis Arce y quienes están detrás de la figura del expresidente Evo Morales, concretamente los representantes de Cochabamba, del trópico de Cochabamba. ¿Qué decir frente a estos temas? Y lo paradójico es que esto surge unas pocas horas. Previamente hubo un encuentro, ¿no es cierto?, entre los máximos líderes del movimiento al socialismo, pero paradójicamente estas disputas en el legislativo surgen horas después. ¿Qué es lo que está sucediendo, don Jorge Silva? Bueno, antes de entrar a ese segundo tema, que es importante, simplemente señalar que todo lo que dice Manuel no es cierto, ¿no? Y habrá que analizar qué es el censo y qué es el padrón electoral. Mucha gente durante el censo retorna a sus comunidades, a sus lugares. Ahí se hacen censar porque depende de eso los recursos económicos que vaya a recibir su municipio. Y cuando se realiza el padrón electoral, cuando nos empadronamos, todos nos empadronamos donde votamos. Por lo tanto, son dos eventos totalmente diferentes que define el comportamiento de la población. Por lo tanto, adelantar del padrón mañoso y ese tipo de discursitos que nos vienen repitiendo cada vez la oposición no tiene ningún sentido. A ver, ¿qué está pasando con el tema de la situación interna, que es el segundo punto de la agenda?
Aquí quisiera referirme para graficar lo que ocurre en el MAS a la familia, ¿no? Y el MAS es una familia numerosa, enorme, es una familia boliviana donde convergen cruceños, pandinos, chapacos, collas, etcétera. Es decir, está representada en el MAS todo el colectivo social boliviano. Es una gran familia, ¿no? Y bueno, en la familia siempre hay criterios diferentes, hay situaciones que se dan, a veces no estamos de acuerdo con el hermano mayor o con el hermano menor, siempre hay este tipo de discrepancias en la familia, y eso es lo que está ocurriendo en el MAS, es decir, es una gran familia donde hay una hermandad, donde todos decimos lo que sentimos, todos planteamos lo que queremos plantear. En algún momento Álvaro García Linera señalaba que en el MAS se practica la democracia plural, ¿no? Y al momento de tomar las decisiones son decisiones monolíticas, y es lo que está sucediendo, es decir, hay una diversidad de declaraciones, hay una diversidad de situaciones que se dan al interior del movimiento al socialismo, pero el momento que sea convocado seguramente vamos a actuar en forma monolítica, es decir, en el marco de la unidad. Por lo tanto, tener una bancada hoy que no ha logrado la unanimidad de los otros compañeros asambleístas en la Cámara de Diputados, de ninguna manera puede significar una división del MAS, sino simplemente son dos corrientes que ahí están, que se respeta, pero acuérdate, José Luis y población, que al momento que se decida votar por algún proyecto de ley o contar con toda la bancada del MAS, van a estar monolíticamente, porque indistintamente si estamos de acuerdo o no entre compañeros, respondemos a un proyecto político. Por lo tanto, las divergencias que puedan suscitarse al interior del MAS, las discrepancias que enriquece además el debate interno del movimiento al socialismo, de ninguna manera significa una división. Todos, reitero, respondemos a un proyecto político, todos estamos construyendo el Estado plurinacional, todos le tenemos que poner el hombro a la implementación del modelo económico, a la implementación de los pilares que son parte de este proyecto político, y a defender a la patria, que eso es lo que nos caracteriza a los masistas, ¿no? Quienes nos sentimos orgullosos de ser masistas, porque somos parte de un proceso de cambio, somos parte de un proyecto político histórico en el país que se está dando, porque por primera vez esta familia tan numerosa que es el movimiento al socialismo está representada, está dispersa en todos los puntos del país, que eso es lo que quieren destruir, ¿no? Y ahí tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado con la oposición política, que no va a perder la oportunidad para esforzarse mediáticamente y a través de todos los medios de pretender hacer ver a un movimiento al socialismo dividido, fragmentado, debilitado, cosa que no responde a la realidad, pero que lógicamente es aprovechado por la oposición, porque reitero, esta es una lucha política, esta es una lucha por el poder, y la lucha que está emprendiendo la oposición no va a cesar, ¿no? Lo que quieren es, ya han pretendido el 2019 denostar al movimiento al socialismo, a sus principales líderes, han intentado quitarle la sigla, han intentado sacarle de la contienda electoral, y lo van a seguir haciendo, ¿no? Lo van a seguir haciendo porque el MAS representa al pueblo, el MAS representa a los campesinos, a los indígenas, a los sectores populares, y esa es la bronca de la oposición política, que no tiene al entorno, al interior de sus agrupaciones políticas, de sus partidos, de sus siglas, ese componente tan rico que es la representación del pueblo. El MAS hoy no se puede señalar como un partido que está partido, sino el MAS es un instrumento político de las organizaciones sociales, es un instrumento político de el colectivo social boliviano, que se ve representado en esa sigla política. Entendemos que los dirigentes de los partidos políticos puedan tener esa lectura, ¿no?
porque vienen justamente de esa formación política, del partido, que lo parten y lo han partido siempre. A raíz de eso es de que hoy no tenemos un solo partido consolidado de la derecha que pueda representar a toda esa oposición política, ¿no? Porque están partidos, porque vienen de esa mentalidad de partido. Nosotros no somos partido, nosotros somos un instrumento político y representamos a un proyecto político que tiene objetivos, que tiene un plan y que en ese sentido vamos trabajando por los sectores que históricamente han sido excluidos justamente por los partidos. Entonces, lo que hoy sucede, José Luis, al interior del movimiento al socialismo es simplemente estas discrepancias que son ricas, porque nos permiten debatir, nos permiten analizar, nos permiten reflexionar sobre varios aspectos, aspiraciones, por supuesto, que lo tienen al interior del movimiento al socialismo, y eso también no es ilegal, no es irregular. Todos deberíamos tener aspiraciones en el marco de nuestros estatutos, en el marco de la Constitución. Unos trabajan para repetir el curul, otros porque tienen otras aspiraciones políticas, y eso es natural. Eso es democrático, y esta confrontación de ideas más bien fortalece al movimiento al socialismo, enriquece, porque definitivamente no somos un partido político, ¿no? Y la renovación permanente de cuadros se da en la Asamblea, en diputados, en senadores, en las organizaciones sociales, en las regionales, en los distritos, y esa rotación nos hace cada vez más fuertes, ¿no? Y eso lo estamos demostrando ahora con todas estas manifestaciones y estas declaraciones. El movimiento al socialismo hoy nuevamente sale a las calles a mostrar de que el pueblo está unido frente a ese intento golpista, que es una amenaza permanente por parte de un grupo de políticos, de dirigentes políticos, que hasta el momento no han podido atinar a conformar un solo frente, un solo líder, un solo proyecto. No sabemos qué nos depara con la oposición política al país, a diferencia de lo que representa el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo representa a esos sectores que están aglutinados en sus organizaciones sociales, quienes permanentemente nos están enriqueciendo y nos están respaldando con su participación. Perfectamente, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice don Marcelo Silva acerca de esta situación interna en el MAS? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es un movimiento casual, inusual, o definitivamente marca una tendencia? Bueno, hemos expectado durante este último tiempo una especie de novela con diferentes episodios que han ido creciendo en el ámbito de la tonalidad, de las expresiones públicas, en relación a una tensión. Yo no creo que exista una fractura tampoco, pero sí altas tensiones dentro del movimiento al socialismo, que por supuesto desembocan o quieren desembocar en dos cosas desde la visión descarnada de la política: espacios de poder y la reproducción del poder. La cosa es quién va en la cabeza de esa reproducción del poder. Ese es el tema que indudablemente se ha manejado. Ahora, este episodio de constantes, o más bien estos constantes episodios, nos han llevado a algunas cosas y que no dejan de ser importantes. Los tiempos se han adelantado, ¿no? O sea, creo que el país ha entrado en una lógica electoral, ¿no? De pugnas, de fricciones, que yo creo que indudablemente no solamente son una cuestión del movimiento al socialismo, sino que ya son una cuestión de muchísima evidencia también en otros sectores. Yo no veo, por ejemplo, en el liderazgo cruceño tampoco esa unidad monolítica, ¿no? Es decir, hay gente que detesta a Chacamacho, ¿no? Dentro de la estructura del establishment cruceño y quiere sacarlo, ve que no es un elemento funcional. Tienes una división ahí entre lo camba y lo cruceño que ya tiene otro significado, ¿no? Lo camba sigue siendo lo arraigado, lo cruceño huele a colla, huele a masónico,
que indudablemente es el constructo que tiene Santa Cruz. Ahora, que esto se debe básicamente, alguna vez creo que lo habíamos reflexionado, no sé si con Jorge, pero creo que con Manuel en uno de nuestros espacios yo te decía, esa va a ser una disyuntiva muy grande. Y te decía, va a ser el elemento central, el momento en que el MAS, que tiene 3 ejes fundamentales en su poder, tiene a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, tiene al partido mismo, una estructura partidaria, y tiene un ejercicio burocrático, ¿no?, que en su momento eran absolutamente sostenidos por una persona, por Evo Morales. Evo Morales era a la vez la condensación de esas 3 cosas. Era el líder indiscutible de los movimientos sociales y organizaciones sociales. Era el jefe del partido político, indiscutible. Y era presidente, ¿no? Entonces, claro, el momento en que sale Evo Morales, hay una especie de destaponamiento de eso, ¿no? Y pareciera que en algún momento cada uno de ellos toma una autonomía, pero una autonomía además en el ámbito de una proyección mayor política. Y esto ha generado fricciones, ¿no? Fricciones, y creo que de alguna manera ha sido operativizado. Creo que es difícil pararse, ser presidente y no ser jefe de su partido. Hecho inédito en Bolivia, ¿no? Siempre el jefe del partido ha sido el presidente. Ahora es el presidente, pero no es el jefe del partido. Debe ser dificilísimo para Evo Morales ser jefe del partido, pero no ser presidente. No es presidente. No, el aparato burocrático no lo maneja él, no tiene decisión sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula? Pero debe ser más difícil todavía cuando no puedes tampoco ir a la destrucción del otro de manera directa y frontal, porque estarías afectando tus propios intereses, ¿no? Estoy plenamente convencido que a Evo Morales no le conviene que el gobierno de Arce tenga todas las luces, porque si no él estaría de más. No habría razón para pensar en un retorno de Evo Morales, ¿no? El MAS ha seguido, después de la crisis del 19, ha ganado una elección sin que Evo Morales sea candidato, y probablemente el MAS tenga una exitosa gestión gubernamental, si es que Arce logra hacerlo, sin Evo Morales. Entonces, señor Evo Morales, vaya a formar nuevos cuadros y jubílese de una manera. Me imagino que debe ser difícil para él. Entonces, lo que hemos visto en el último tiempo es una figura bien interesante. Otra vez, ¿no? Sui generis. Es decir, a mí me da la impresión que Evo Morales, manteniendo ese equilibrio, digamos, ¿no?, le ha dicho a Fernando Camacho así, ¿no?, apartate inútil, a mesa, apartate, este gobierno necesita oposición, ¿no? Entonces, yo tengo que ser su oposición a este gobierno, ustedes no lo van a hacer nunca, ¿verdad? Son una punta de inútiles, así que yo tengo que poner. Y en el último tiempo lo que ha hecho Evo Morales es, más allá de ir y confrontar cabeza con cabeza con Luis Arce, porque sabe que él es el presidente al final, le ha ensuciado el partido, ¿no? Le ha ensuciado el partido, es decir, ha develado hechos de corrupción, ineficiencia del gobierno, grandes problemas internos, grandes limitaciones de los ministros y demás. ¿Quién lo ha hecho? Evo Morales. Es Evo Morales quien ha hecho eso. Y no solamente en el sano elemento de una crítica interna que podía haberse charlado, discutido, se lo ha hecho públicamente, ¿no? Es decir, este ministro no sirve, tiene que irse, es una desgracia, váyase, ¿verdad? Esto es un inútil, no saben manejar la cosa, ¿verdad? Este gobierno es un corrupto, miren, aquí hay actos de corrupción. Son elementos indudablemente que han tomado papel. Pero bueno, esto, y quiero aprovechar este recuento, porque aquí hay un hecho, ¿no? Voy a ir a una lectura zabaletiana. Cuando Zabaleta nos dice que todo es confuso en Bolivia, le llama abigarrado, ¿no? Procesos de transición, fricciones, facciones internas, ¿no? Todo eso, hay un método para ver cómo se alinean realmente los actores y quiénes son. La crisis le llaman, la crisis como método. Este tema del censo ha servido un poco para ver con claridad que evidentemente el MAS puede ser un partido pragmático y quitarles a las oposiciones la ilusión, porque algunas están ancladas, de que su futuro dependía de lo que podía pasar con el movimiento al socialismo, ¿no?
varios en el cálculo opositores decían, si el MAS se fracciona, uno se fracciona, nosotros podemos apoyar una de esta parte, eso los va a debilitar y demás. Lo que está pasando con el tema del censo ha demostrado indudablemente, y creo que por eso Arce apuesta al desgaste, ¿no?, el hecho de que el MAS es un partido pragmático. Si hablamos políticamente de quién ha ganado políticamente en este conflicto, es Evo Morales. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque otra vez se ha convertido en un actor imprescindible para el gobierno. Ha recuperado ese espacio. Es decir, yo creo que Arce le iba... tenía Santa Cruz aquí, que realmente es una trinchera opositora, ¿no? Camacho encima. Pero yo creo que la cosa pintaba a la tenaza, ¿no? Aquí en Occidente también te vamos a hacer la vida difícil hasta que cedas, hasta que reconozcas la importancia del partido, hasta que consolides los espacios de poder que te estamos pidiendo, hasta que hagas lo que te dice el partido, ¿verdad? Entonces, a mí me da la impresión que indudablemente Arce y Morales han pactado una tregua, no sé cuán duradera será en ese tema, ¿no? Porque al final se va a tener que definir la elección, pero me da la impresión que han pactado en la tregua y han dicho, bueno, en este momento tenemos un problema mayor, ¿no? Y ese problema mayor es el tema de Santa Cruz, y bueno, veremos cuáles son los alcances de ese pacto, etcétera, etcétera. Pero quien se ha reposicionado a lo que hace 6 meses podría ser alguien que prácticamente debería haberse jubilado a política, que de repente aparece nuevamente en el escenario. Por eso yo decía, nunca hay que menospreciar a Evo Morales. Evo Morales es alguien que lee muy bien la política, sabe hacer muy bien política, es indudablemente su reposicionamiento político. Ahora, ¿por el cerco? Claro, pero además otra vez se ha convertido en un actor imprescindible. O sea, creo que Arce, sus ministros, han tratado de decirle a Evo Morales, además un ministro de forma textual lo ha dicho, ¿no? Estos ya son viejos, ya huelen a cadáveres, son un cáncer. No, señores, ¿no? Había una rearticulación, yo creo ahí, como que Morales le ha dicho a Arce, papito, sin mí no va la cosa, y yo también te puedo bloquear, y eso. Y es cierto, ¿no? O sea... yo si fuese presidente, a quien menos quisiera tener de opositor es a Evo Morales, al que menos quisiera tener de opositor es a Evo Morales. Ahora, esto va en reflexión a las oposiciones. Las oposiciones se ven obligadas, en este sentido, a repensar, más allá de lo que suceda con el MAS, su futuro político. Porque en algún momento, y lo hemos discutido también acá, el MAS podría encontrar una solución a estas altas tensiones, a estas amenazas de fraccionamiento duro, y presentar nuevamente un proyecto político, una candidatura sólida, uniforme, unánime, para las elecciones 2025. ¿Y qué pasa con el otro lado? Otra vez la vieja táctica de vamos a aglomerarnos delante de quien ya no está Mesa, no sé, Doria Medina, Rodrigo Paz, alrededor de alguien nos tenemos que aglomerar, ¿verdad? Y que sea nuestro candidato. Y le vamos a meter otra vez en las subnacionales, donde ahí va a ser nuestro espacio político. Creo que es interesante esto, ¿no? Que ha sucedido y que es una llamada de atención. Por eso yo pienso, y cierro con esto, José Luis, que este conflicto del censo nos ha llevado inexorablemente, creo que en eso coincido contigo, Manuel, a un adelantamiento ya de los tiempos políticos bárbaros. Yo creo que el año 2023 va a ser uno de los años más políticos que vamos a poder vivir en los últimos años definitivamente del país. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice usted, don Manuel Morales? Lo que está ocurriendo en el partido de gobierno, ¿cómo se lo puede tomar en cuenta? ¿Qué elementos se pueden destacar precisamente en este escenario? Adelante, don Manuel Morales. Sí, yo creo que Evo Morales es el MAS, ¿no? En este momento el MAS es Evo Morales, aunque algunos digan que eso es un conglomerado de movimientos sociales, ¿no? O sea, por ese lado yo creo que va la cosa. Dos situaciones, ¿no?, de amenaza muy graves contra Evo Morales han posibilitado que él empiece a romper dentro del MAS. Uno es el tema de la DEA y otro es el tema de la CIDH. He estado buscando cuál es el momento inicial donde Evo Morales levanta la voz contra el gobierno.
y se llama Coronel Dávila, Maximiliano Dávila, que fue detenido fortuitamente cuando se estaba yendo a la Argentina, pero ya involucrado en un caso de narcotráfico en Colombia, ¿no? Donde había caído un mayor Rojas, etcétera. Ya Maximiliano Dávila denunciado, ¿no?, de ser parte de una operación de exportación de drogas a Estados Unidos. La DEA pide la detención y saca $5 millones, ¿no?, por la cabeza de Dávila. Y en ese momento, posteriormente, Evo Morales empieza a hacer las primeras declaraciones contra el movimiento al socialismo, contra básicamente el ministro del Castillo, cuando acusa de que en el Valle de Sacta, que es en el Chapare, se estaba realizando un operativo de la Fuerza de Tareas Conjunta y la cabeza de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de Humopar dan una contraorden para que ese operativo sea suspendido, y acusa directamente de que ambas instituciones y acusa a los comandantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de estar protegiendo al narcotráfico. O sea, ni la oposición ha dicho algo de semejante calibre. Y eso ha sido el inicio para que Evo Morales abra el ventilador dentro del MAS y empiece a hacer una reiterada serie de acusaciones contra el ministro del Castillo, y ha empezado a enfilar, ¿no?, sus piezas en contra del gobierno de Luis Arce con reiteradas bandadas de ataques, ¿no? O sea, periódicos, y para eso utiliza pues a miembros del movimiento al socialismo, que el señor diputado Héctor Arce es un tipo que insulta, es un tipo realmente despreciable en términos humanos. Yo no sé qué tipo de militante del MAS será, si alguien se sentirá orgulloso, por ejemplo, de tenerlo entre sus filas. Es un operador político que ha abierto el ventilador dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el otro día, precisamente, cuando hemos visto a dos bancadas del MAS pretendiendo posesionarse, una de ellas es pues una bancada que responde al Chapare, ¿no? Y que quieren, siendo minoría, ser la cabeza de esa bancada. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces dentro del MAS, no? El otro tema que les he dicho es que hay una amenaza, y es el tema de la CIDH, cuando se filtra un informe final de la investigación sobre la masacre en el Hotel Las Américas, donde se señala que habría responsabilidad, ¿no?, de Evo Morales en el tema de haber dado la orden y que debe aperturarse un proceso penal. Evo Morales le tira con todo contra el señor Iván Lima, ¿no? Lo acusa de ser el que ha filtrado, ¿no? Y ahí vemos entonces las pugnas internas del MAS, que no son nada racionales, que no nacen al interior de una familia política donde uno piensa de una manera, otro piensa de caminar por otra senda y que se pueden poner de acuerdo. No, estamos aquí ante intereses muy profundos, pero además frente a esa amenaza de Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el movimiento al socialismo? Estamos viendo a diferentes sectores del movimiento al socialismo movilizados, los conocemos, están ahí en la gestión pública, están en las calles y están movilizados en La Paz contra el gobierno de Luis Arce. Y yo quiero decirles que en este momento, así como les he dicho que el MAS ha corrompido todo lo que es la institucionalidad de los municipios, el MAS hace mucho tiempo atrás, y ya con el Fondo Indígena, ha corrompido el tejido social de los movimientos sociales. En este momento, ¿qué movimiento social tiene una reivindicación sectorial? ¿Qué dirigente sindical genuino está luchando por alguna demanda de su sector si todos ellos están en la función gubernamental? Por lo tanto, el MAS también ha contaminado y ha ido matando pues el tema de los movimientos sociales. Pero es más, dentro de estas denuncias internas hay otro diputado que ha señalado que Evo Morales y el principal dirigente del movimiento al socialismo, el vicepresidente, está involucrado en temas de recibir aportes de un narcotraficante
y lo ha hecho con una denuncia pública, ¿no? Y el Ministerio Público hasta el día de hoy no certifica si verdaderamente ese documento lleva la firma del señor García y si es auténtica o no es auténtica. Entonces, dentro del MAS han empezado a surgir una serie de denuncias que realmente son escandalosas. Y en ese sentido, yo podría decirles y preguntarles si Huarachi, por ejemplo, es un buen militante del MAS, si el Flaco Borda amenazando a Santa Cruz es realmente un militante digno del movimiento al socialismo, si el señor Esquivel, que el otro día ha atropellado en Santa Cruz a una niña, rompiendo uno de los puntos de bloqueo con su movilidad, es realmente un prototipo de lo que es un militante del MAS. Entonces creo que hay una desintegración, ¿no?, del movimiento al socialismo como un ente político. Se están autofagocitando, y quiero además señalar que dentro de sus movimientos sociales, por ejemplo, el otro día hemos visto en la ciudad de La Paz a los cooperativistas auríferos en una movilización realmente despiadada, ¿no?, contra la población, usando dinamita. Si tenían algún problema con el gobierno deberían haberlos resuelto, pero han bloqueado la ciudad de La Paz en todos sus componentes centrales. Y resulta que en medio de esa negociación el gobierno rebaja, ¿no?, una tasa de regalías o de aportes, ¿no?, que se hace a nivel departamental y municipal del 5% al 4.8%, sin la presencia, sin la participación de los alcaldes de los municipios afectados, porque estamos hablando no de ingresos que van al Tesoro General, sino a los municipios, ante la ausencia absoluta del gobernador de La Paz, que también recibe esas recaudaciones. Y resulta que estos mineros cooperativistas, que se reclaman ser del instrumento político, son beneficiados cuando al resto de la población nunca nos han rebajado impuestos, ¿no? Y ahora hay un movimiento de la gente que dice, ya no quiero pagar el IVA, quiero pagar el 4.8%, porque la ley es igual para todos, ¿no? Entonces un tratamiento que no es justo hacia este sector de los cooperativistas, pero además este sector aurífero es el que está involucrado en el tema de la contaminación de los ríos con el tema del mercurio. Y el relator, el señor Orellana, el relator de las Naciones Unidas por el tema de la contaminación del uso del mercurio en los ríos, es la tercera vez que le está reclamando al Estado plurinacional que tome alguna medida contra precisamente estos cooperativistas que son beneficiados por el actual gobierno del movimiento al socialismo, y le pide al Estado plurinacional que el gobierno tome alguna medida para regular el uso del mercurio, y al gobierno le vale un pepino. Y tenemos aquí al viceministro de Defensa del Consumidor, que le vale otro pepino y que no ha hecho nada, no hace nada absolutamente para ver cómo anda el tema de la contaminación de los pueblos Eja y otros pueblos en los ríos del Beni, en los ríos de La Paz, en el norte amazónico, que están contaminando. Y precisamente a este sector, que son los cooperativistas mineros, les rebajan los impuestos, no toman ninguna medida para hacer realidad las recomendaciones del convenio de Mitamala, que es el convenio que en este momento el Estado boliviano lo ha suscrito y que se le compromete a que realmente se elimine la contaminación por el tema del mercurio y otros minerales. En el tema del río Pilcomayo, absolutamente lo mismo. Estamos consumiendo pescado que puede estar contaminado, pero no, solamente se hace ciertos controles aquí cuando hay el tema de la especulación del tema del chancho. En la ciudad de La Paz seguramente sí se mueve el viceministro, pero en los hechos, ¿en qué medida se está garantizando el derecho a la alimentación? Y así sucesivamente. Entonces, con esto quiero señalar que realmente el movimiento al socialismo no es como nos lo pintan, una organización política grande, un conglomerado democrático. Absolutamente nada de eso. Están corroídos por una crisis interna. Y finalizo. Evo Morales es igual al MAS, el MAS es igual a Evo Morales. Muy bien, le agradecemos también a don Manuel Morales haciendo referencia a este tema. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la implicación también vamos a tener un tiempo relativamente amplio. Si quieren hacer referencia a este segundo punto, algunas puntualizaciones sobre el tema interno en el movimiento al socialismo lo pueden hacer, pero
vamos a ir cerrando también el último punto, dando cuenta de este tema que tiene que ver con los efectos y decisiones que se han asumido sobre la suspensión de exportaciones, aunque ayer lo reiterábamos en horas de la tarde, ya se ha conocido que el gobierno ha retrocedido en esta decisión, pues en función de un encuentro con los sectores exportadores se ha dejado sin efecto esta decisión de suspender las exportaciones de ciertos productos, porque se dijo que estos sectores productores estuvieron garantizan el abastecimiento en el mercado interno en nuestro país. Vamos a darles 5 minutos a nuestros invitados para que puedan desarrollar estas puntualizaciones, si así lo desean, en el segundo punto, y también hacer referencia a este último punto de diálogo en Panamericana. Empezamos con usted, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Yo creo que, estoy convencido que a los que les vale un pepino el país son justamente a los opositores, ¿no? A estos supuestos defensores de los derechos humanos, a estos supuestos defensores de la democracia, a ellos les vale un pepino el país y el pueblo boliviano. Por eso no dudan, ¿no? Cuando nos hablan del diputado Héctor Arce, que es un despreciable humano, nos están dando a conocer lo que realmente sienten, ¿no? Es lamentable la calidad humana que tienen estos dirigentes, representantes de la oposición política. Es la forma como nos tratan, cómo tratan a los asambleístas sin ningún reparo, ¿no? Se están refiriendo a una autoridad, pero no tienen ningún reparo de decir que es un despreciable humano, cuando los despreciables humanos en este país son aquellos que no han dudado para dispararle al pueblo en el 2019. Esos son los verdaderos despreciables humanos, quienes han pisoteado la Constitución, la democracia, y quienes han metido la mano al Estado para saciar sus apetitos personales. El pueblo lo sabe, la población lo sabe, los conocen, los escuchan, y el momento de tomar decisiones el pueblo boliviano es sabio. Por eso pueden desgañarse, pueden decir todo lo que quieran, pueden desgastarse con todos los adjetivos contra el MAS y los masistas, pero somos los masistas quienes ganamos las elecciones. Somos los masistas que estamos transformando ese viejo estado colonial que simplemente ha beneficiado a unos cuantos y ha despreciado a la gran mayoría. Somos los masistas que le hemos devuelto dignidad a este país. Somos los masistas que estamos sacando de la extrema pobreza a más de 3 millones de bolivianos. Somos los masistas que tenemos un proyecto político. Somos los masistas que tenemos un líder histórico como es Evo Morales. Somos los masistas que hoy tenemos un presidente que le está devolviendo la estabilidad económica después del golpe de Estado. Somos los masistas los únicos que podemos generar corriente de opinión en este país. Somos los masistas quienes concentramos la atención de propios y extraños, ¿no? De oficialistas y opositores, porque como no tienen partido, como no tienen ideología, como no tienen propuesta, solamente van a seguir desgastándose con adjetivos, descalificándonos, tratándonos de todo lo que pueden hacerlo, llevado por la lengua que tienen y por el estilo de odio que tienen al masista. Sin embargo, sí, ratificamos nuestro orgullo de ser masistas, de ser parte de este proceso, de contribuir al país, a la patria, porque estamos del lado correcto, estamos del lado bueno de la historia, a diferencia de estos otros personajes que lo único que van a hacer es llenarse la boca de adjetivos contra los masistas, ¿no? Pero no van a lograr absolutamente nada, no van a lograr ganar una elección porque no tienen un proyecto, porque no tienen un liderazgo, porque el pueblo los conoce, los campesinos, los indígenas, a los que tanto desprecian, a los que nos dicen despreciables humanos, orcos, salvajes, bestias, nos han llamado el 2019. Ese pueblo sabe, ese pueblo es sabio,
ese pueblo va a seguir votando y va a seguir apoyando a sus líderes, a los que los representan, a su proyecto político. Y estos personajes que simplemente se llenan la boca con adjetivos de desprecio al masista, van a seguir siendo derrotados en las calles y en las urnas, ¿no? Porque nacieron para eso, para ser derrotados. Son unos perdedores, alguien lo diría allá en la capital de nuestro estado. Son unos perdedores que simplemente pueden ganar el poder con fusil, con metralla, pisando, matando, para robar. Pero bueno, la historia seguirá juzgando, el pueblo seguirá siendo el juez, y el pueblo en última instancia determinará quiénes son sus conductores, qué proyecto político quieren seguir apoyando y qué tipo de Estado queremos seguir construyendo. Frente a eso, por supuesto que vamos a seguir teniendo un grupo de dirigentes políticos que apuestan por la destrucción de la patria, por destrucción de este Estado plurinacional, por pisotear nuevamente a los indígenas, a los campesinos, a los pobres, porque ellos se jactan de ser los eruditos en las materias, los estudiosos, ¿no? Se creen que son los únicos en este país que pueden pensar y que pueden razonar, despreciando al pueblo boliviano, tratándolos de que somos despreciables humanos. No nos extraña que hoy Manuel nos diga eso. Ya lo ha dicho en algún momento su presidenta de facto, que somos unos bestias y que no van a permitir que los bestias vuelvan al poder. Pero reitero, dejamos toda esta situación, todos estos temas, estos adjetivos, para que el pueblo juzgue quiénes hoy están liderando la oposición, qué propósitos tienen, y que el censo simplemente es un pretexto para saciar sus apetitos personales, políticos y económicos que tiene este sector. El tema de la suspensión de las exportaciones viene relacionada con el trabajo que venimos realizando. Por encima de cualquier interés mezquino que pueda existir en el país, está el interés de la gran mayoría del pueblo boliviano. Y está ese interés sustentado en la seguridad alimentaria. No podemos privilegiar a un sector exportador empresarial que pisoteando los sentimientos de aquellos que están en un bloqueo o en un paro, sigan exportando, sigan produciendo y pretendan desabastecer de los principales alimentos al pueblo boliviano. Por supuesto que tenemos que tomar medidas en ese sentido, de proteger la alimentación de la población boliviana, indistintamente si están apoyando al gobierno o no lo están apoyando. Las medidas son de carácter general y en ese sentido, ante la amenaza del desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar en el país, se toma esa decisión, además haciendo eco de aquellas sugerencias, de aquellas quejas, de aquellos reclamos del ama de casa que va al mercado y que no encuentra la carne de cerdo, que no encuentra algún producto, o si lo encuentra está elevado. De aquella preocupación que tiene la población que el paro de Santa Cruz vaya a afectar el desabastecimiento de productos en los mercados o que los precios se disparen, entendiendo esa preocupación es que se adopta esa decisión de suspender temporalmente la exportación de algunos productos. Ya se ha levantado el tema de la soya y sus agregados, sin embargo se mantiene la prohibición de suspensión, la prohibición de exportación de la carne de res, por ejemplo, de la carne de pollo, de cerdo y otros productos que son necesarios en la canasta familiar. Esperemos que, reitero, este tema pueda levantarse definitivamente en la medida que se levante el paro en Santa Cruz y de esta manera podamos garantizar el abastecimiento de todos los productos en el mercado, los precios que estén en el marco de los precios que normalmente se paga y que vuelva a la normalidad. Esa es nuestra apuesta como gobierno. Te reitero, José Luis, ya para despedirnos, está garantizada la realización del censo. La fecha la tienen que definir el Comité Interinstitucional. Está abierta si se realiza en octubre del 2023 o en abril del 2024.
tenemos toda la predisposición para seguir escuchando y seguir avanzando. Está garantizado el abastecimiento de productos y vamos a seguir cumpliendo nuestro trabajo como lo hemos venido realizando en beneficio de las grandes mayorías del país. No les gusta eso a esa minoría que quiere imponer hoy su capricho, pero nosotros tenemos una responsabilidad ante el país y ante la historia. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Don Marcelo Silva, también, por favor, los 5 minutos. Rapidito, menos, José Luis. Es una medida que ya se ha dado atrás. Ha sido una medida chapucera, pues, ¿no? O sea, a ver, una cosa es confrontar con el incipiente liderazgo político cruceño, el poco lúcido liderazgo político cruceño, con el pujante liderazgo empresarial, ¿no? Es tirarse un palazo en los pies, ¿no? Además, ahí sí pues encuentras al dragón, ¿no? Ese dragón sí te puede coimar, ¿no? Fulminar por la inercia, el peso que tiene. No nos olvidemos que cada vez el poder empresarial cruceño, y especialmente en el ámbito alimentario cruceño, es cada vez más fuerte. Les doy una noticia. Según los últimos datos, Santa Cruz nos alimenta en el 75% al país, ¿no? O sea, ¿no? Ese es el dato. Esto políticamente era ilógico seguir manteniendo esa medida. Creo que ahí una vez más se muestra indudablemente lo que les vengo diciendo desde hace rato, una sincronía absolutamente distinta, pero además en el ámbito de una buena relación, porque no tiene otra, del presidente Arce con el sector empresarial cruceño, ¿no? Y esta vez en un plano de mayor igualdad que, por ejemplo, en la gestión de Evo Morales, ¿no? Donde, si bien hubo muchísimo apoyo a la gestión empresarial cruceña, creo que Santa Cruz le debe muchísimo a Morales, en función, él apostó, ¿no? Que esa era la vía políticamente. Creo que no era el cálculo que hizo Morales el adecuado, pero apostó muchísimo. Pero de alguna manera hoy esa relación es importante y no creo que al gobierno le convenga deteriorar esa relación. Sorprendente, ¿no? El gobierno ha retrocedido muy rápidamente con el tema de los mineros y muy rápidamente con el sector empresarial cruceño, ¿no? Es decir, esa es una cuestión política. Se sabe con quién se debe retroceder y con quién se puede forcejear todavía. Muy bien, le damos las gracias también a don Marcelo Silva. Le damos la palabra ahora a don Manuel Morales para que pueda hacer referencia a este último punto, quizá también algunas referencias acerca del segundo punto. Sí, no, yo directo me voy a este tercero, y el tema es el siguiente, ¿no? Que el modelo económico, que yo no le llamaría social, comunitario, productivo, ¿no? Le llamaría, es el modelo del agronegocio y del sector extractivista. En ese contexto se habla, ¿no? Que la derecha, todo el sector del agronegocio es parte del modelo del MAS, ¿no? Y ese es un sector empresarial. O sea, decir que en Bolivia el modelo económico del MAS es un sector antiempresarial empresarial es falso. Son parte del modelo. Y lo que hay que explicar es cómo los han logrado, digamos, o cómo el MAS ha logrado controlar, gestionar esa relación con el ámbito empresarial cruceño del agronegocio. Lo ha hecho básicamente a partir de permitirles tener 0 de aporte impositivo. Y el mecanismo de control son los decretos de regulación de las exportaciones. Porque el modelo boliviano es control de exportaciones, es subvenciones, es el tema de mantener la paridad con el dólar, ¿no? Entonces ya otros lo han desarrollado, lo han explicado de manera más ampulosa. Entonces, no es que el sector empresarial es como muy poderoso, ¿no?, frente al gobierno, sino que el MAS ha construido durante los 14 años esa relación, ¿no? Entonces Evo Morales les ha planteado a los empresarios cruceños
muchachos, quemen todo lo que les dé la gana, ¿no? Aquí está la Chiquitanía, acá está la Amazonía, ¿no? Ampliemos la frontera agrícola, ¿no? Álvaro García Linera hablaba de deforestar 10 millones de hectáreas cada año, una barbaridad en términos ambientales. Pero el gobierno de Evo Morales les ha permitido, ahí está. ¿Quieren ampliar la frontera? Ahí está, ¿no? Métanle. No pagan un centavo de impuestos. Hay un impuesto que se llama el RAU, que es el régimen agropecuario unificado, que posibilita que por la tenencia de la tierra se pague un boliviano por hectárea, y se paga una vez al año. Los ganaderos pagan a través de sus entes colegiados, la ANAPO paga también, y de todo ese impuesto al año está bordeando 22 millones de impuestos, que es lo que este sector empresarial aporta al erario nacional, tomando en cuenta que Bolivia recauda 50.000 millones al año de impuestos, ¿no? Entonces pagan el 0,0004%. Entonces, claro, si tú les entregas esas ventajas estratégicas, por supuesto que el momento de controlarlos les dices, les voy a controlar las exportaciones, y los otros aceptan. ¿Por qué? Porque es lógico, es racional, o sea, se entiende. El error del gobierno, que es un error fatal, es meterle en medio de un conflicto como el cruceño, meterle la provisión de las exportaciones. ¿Por qué? Porque el decreto supremo que el gobierno del MAS los decretos supremos que el gobierno del MAS han venido manejando, hablan de que el único requisito para la prohibición de las exportaciones es el desabastecimiento del mercado interno. Y cuando hablamos de la soya, por supuesto pues que ninguna persona come soya. Por supuesto que ninguna persona en Bolivia come tortas de soya. Ese es un producto que está yendo directamente a los animales, a los pollos y a los cerdos. Y en otra medida la torta de soya a las vacas. Entonces el gobierno cometió un gravísimo error, atufado por el paro cívico en Santa Cruz, de meterle una prohibición a todas las exportaciones del agronegocio cruceño. Y ahí es donde cometió un error, y tiene la posibilidad de que exista un paro del sector del autotransporte pesado, que le va a bloquear fronteras, le va a bloquear las carreteras principales del país, y con esa medida el gobierno lograría que el paro general indefinido que hay en Santa Cruz se vuelva nacional. Se dieron cuenta del error y recularon, ¿no? Retrocedieron, y el ministro de Producción entonces negocia con el sector empresarial levantar el tema de las restricciones a la exportación de la soya, pero sigue pendiente las otras. En conclusión, es un tema para discutir. Seguramente mi posición individual, personal, sobre el tema de la parte impositiva, lo que el Estado debería hacer respecto a ellos, podría variar, pero eso ya es un tema a posteriori, ¿no? Y yo, para finalizar, quiero señalar que es imprescindible buscar y construir una alternativa al MAS, ¿no? Porque caso contrario el MAS nos va a llevar a una involución como país y a volverlo a Bolivia como un país absolutamente inviable, con su modelo económico y con estas medidas que está tomando. Por eso yo hago, para finalizar mi intervención, un llamamiento a la ciudadanía. Esta es la era de los ciudadanos, ya no de los movimientos sociales, y es necesario, ahí voy a apelar a la ley de la necesidad. Es necesario construir una alternativa política al MAS. ¿Será opositora, no será opositora? En fin, eso ya lo veremos, pero me parece que es fundamental cerrar el ciclo histórico del MAS. Con eso acabaría. Simplemente para dejar claro un tema que se ha tocado. Los movimientos sociales están conformados por ciudadanos, ¿no? Segundo, los mineros cooperativistas auríferos dejaban 700.000 bolivianos por las exportaciones. ¿Cuánto van a dejar ahora con este impuesto? Más de 800 millones de bolivianos, ¿no? Cuando hablan del tema agroambiental, habrá que discutir este tema en otra oportunidad, José Luis, pero solamente sí, son para las cooperativas preconstituidas este beneficio que se les ha otorgado. Seguramente va a haber otra oportunidad para abordar otros temas. Vamos a mantener el orden de participación. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva,
a don Manuel Morales como representante del CONADE y también a don Marcelo Silva como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.